Bueno, pues muy buenos días a todos. Si estáis en Latinoamérica, México, Ecuador, Colombia, todos los países que nos seguís. También para las personas que están aquí en España, que esta mañana están presencial, pero que lo van a seguir también online esta tarde, que bueno, para nosotros son buenas tardes, así que buenas tardes. Y bueno, mi presentación, nosotros estamos todavía aquí en Nebrija, ya sabéis que 100% online. Vamos a hacer la presentación inicial de la mesa de debate tan interesante que tenemos esta tarde en la Escuela de Verano. Cuarta edición ya y cada vez más con mirada hacia Latinoamérica, como dice Fran. Entonces, bueno, yo creo que era muy importante hacer una sesión en la que aquí por la tarde pudiéramos estar conectados con personas muy relevantes del mundo de los recursos humanos allá por vuestros países. Encantados, muchísimas gracias. Luego os va a presentar José Juan como corresponde. Pero nada, yo quería agradeceros en nombre de la Universidad Nebrija y en nombre, bueno, de esta escuela de verano que organizamos con el Foro de Recursos Humanos, de EY, OpenHR, por supuesto, de KV Seguros y Fundación Más Humano, pues nada, agradeceros de verdad enormemente vuestra asistencia y vuestra presencia y todo lo que se vaya a hablar, que va a ser súper interesante, no me cabe ninguna duda. Esta mañana hemos hecho una apertura que yo creo que Fran nos va a comentar un poquito más en detalle. Fran, cuéntanos cómo lo has visto, cómo has estado. Hola Eva, gracias desde la Universidad de Nebrija. Gracias a ti. Mañana, comienzo de la cuarta edición, que se dice pronto, ya de verano todos, en esta tarde calurosa al menos en la capital de España, y saludo a todas las personas que se conectan desde distintos lugares de Latinoamérica y a todos nuestros invitados, que enseguida dirigirá la mesa José Juan. Hoy hemos tenido una apertura con el rector de la Universidad de Nebrija, con el doctor José Muñiz. También han estado los codirectores, tanto Eva como Tomás Pereda, y la presentación del partner talent líder de EY España, José Luis Risco, dando la bienvenida, apoyando esta cuarta escuela de verano, efectivamente con una mirada más allá de lo presencial de España, buscando pues nuevos horizontes, a nuevos temas, ¿no? Hemos tenido un rector, como tú muy bien sabes, Eva, que no solo disfruta con el mundo de los recursos humanos, sino que bueno, su pasión también es del mundo de los recursos humanos. Ha hablado de tecnología, de la influencia de lo digital, ha apostado por un cambio hacia la inteligencia colectiva y, sobre todo, tengo subrayado la posibilidad de que recursos humanos vea algo que no se pueda ver en Google, que podamos descubrir algo que no se pueda ver en Google, y eso va dentro de la creatividad y de la innovación. ¿Cómo traemos, cómo somos capaces de potenciar las personas en las organizaciones? Y hemos tenido a personas también muy interesantes de Indra, han estado de EY España, de Vocento, de Datum, de distintas organizaciones, apostando, en resumen, por una, y tú me puedes apoyar también en alguna presentación, en alguna conclusión, pero la realidad es que las empresas están muy preguntonas, digo muy preguntonas en el mejor de los sentidos, preguntándole a todos los empleados y escuchando a los empleados. El desajuste de la oferta y la demanda es una realidad ante el talento. El talento es inquieto en las organizaciones. La valoración del tiempo, ha quedado evidente que una cosa son las relaciones legales, iba a decir, el derecho laboral, y otra cosa es la evolución y la innovación y el desarrollo de las organizaciones. Vamos un poco tarde en ese sentido, muy por atrás y quizás algo obsoleto. Todo lo que tenemos que desarrollar para potenciar el talento respecto al derecho laboral. Escuchar y pasarlo bien en las organizaciones es compatible. No hay empresa de por vida. Bueno, el interés que teníamos hace muchos años por la marca empleadora, por los puestos de trabajo, y ahora parece que se valora mucho la experiencia y el proyecto. Marcas empleadoras mirando hacia afuera, pero también mirando hacia adentro de la propia organización, en transferencias del conocimiento
que son necesarios pensando en los líderes sin abandonar el talento senior, modelos de liderazgo a examen, también, y sobre todo, intentar potenciar más allá de lo que las organizaciones dan, apoyando la vida, independientemente del tipo de contrato del empleado en las organizaciones, muchas veces muy, muy complicado. Esa ha sido la mesa de hoy dentro de la captación, de la fidelización del talento. Mañana tenemos una mesa también extraordinaria con empresas como Directa, Generali, el Ayuntamiento de Madrid, Microsoft, la Agencia F, GSK, Ecoembes, ISS, independientemente del cierre institucional que tendremos con el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Nebrija, Luis Díaz, y estará presente también Íñigo Sagardoy y me pide Jaime Soles Moteros, esto es prácticamente en directo, Eva, si podría hacer en Barcelona la conexión online, lo comentamos, es una aportación que nos dicen, que luego hablamos interno, pero esto ha sido la sesión de la mañana. No sé si quieres apostillar algo más. Nada, ha sido increíble, la verdad que hemos hablado con las personas que comentabas de todas estas tendencias, que es que lo tenemos todos en las organizaciones ya, que no podemos esperar a cuándo lo vamos a gestionar, si es que lo tenemos ahí, ¿no? La retención del talento es una retención mal llamada retención, se nos está yendo muchísimo talento, pero a la vez somos un país en el que tenemos un índice de desempleo bastante alto, ¿no? Entonces hay un desajuste que yo creo que es lo que nos preocupa a todas las organizaciones. También decir y recalcar la importancia de la ponencia que ha dado el rector, porque en ese sentido ha manifestado también, muy en la línea del sector y el negociado de OpenHR, de la tecnología, ¿no? Que al final es que la tecnología nos va a ayudar, pero bueno, va a ser una herramienta para un medio, no al revés, ¿no? No va a ser lo único que tenemos que introducir en las empresas, porque parece que ahora hay como una fiebre de vamos a digitalizarlo todo, bueno, sí, pero con cabeza, ¿no? Y con una serie de planes estratégicos y de organización, porque al final son necesarias las personas y cada vez más en recursos humanos que implementen estos programas con un nivel de creatividad que probablemente antes no era tan necesario, era un trabajo mucho más monótono y ahora lo que nos diferencia de las máquinas es precisamente esa capacidad de pensar, de organizar, de creatividad, etc. De momento, al menos. Así que nada, muchas gracias, Fran, por todo este resumen tan bueno que has realizado de esta mañana y, por supuesto, mañana también después de la mesa de hoy, que va a ser espectacular. Yo en la parte final intentaré también estar en la parte de las preguntas, ¿vale? Pues para ayudar si necesitáis alguna cosita. Y bueno, pues yo creo que, Fran, lo mejor le damos la palabra a nuestro compañero José Juan, que está también siempre desde la primera edición, ya cuatro cursos, si le podemos llamar cursos. Y bueno, siempre ha estado, siempre participativo, siempre colaborando. Un valor seguro siempre, José Juan, de la mano de OpenHR. Así que cuando quieras. Muchas gracias, Eva. Bueno, primero, dar las gracias a la Universidad de Nebrija por el entorno y el apoyo que tenemos, a Foro de Recursos Humanos, de KV, Iguay, a todos los patrocinadores, bueno, a los ponentes que van a participar hoy y a todos vosotros que nos estáis escuchando. Hola, algunos nos veis en directo, otros nos vais a ver en diferido. Bueno, pensamos que es importante hablar de estos temas, hablar de recursos humanos y creemos que es importante hablar del tema que nos lleva hoy. La presentación, tanto de Fran como de Eva, ha sido impresionante. O sea, prácticamente ya entre los ponentes nos estamos diciendo que vamos a hablar luego de esta presentación, de estos resúmenes que nos han dicho, pero pienso que nosotros, desde la cuarta edición, que esta es la cuarta edición, no nos dejamos, el año que viene diremos que es la quinta, siempre hemos mantenido un cordón umbilical con Iberoamérica. O sea, pensamos que los recursos humanos, los mercados, los negocios y la cultura ya no son locales, son muy globales y para nosotros es muy importante porque además sirve de piedra de toque desde una parte y desde otra, pues saber exactamente, saber qué se piensa, qué se hace, qué se desarrolla tanto en Iberoamérica, en México, en Colombia, también otros años hemos tenido Perú, hemos tenido Argentina. Nos interesa mucho y creemos que también a ellos les puede interesar esta conversación, esta estrategia y esta forma de ver los recursos humanos o estos problemas que ponemos en lo alto de la mesa.
Este año hemos puesto un título global para todas las ponencias, que es ¿desaparecen los empleados de por vida? ¿Cómo atraemos el talento en este contexto? Bueno, explicamos, desaparecen los empleados de por vida no significa que los empleados vayan a desaparecer eternamente. No, nos queremos referir, vamos a matizarlo un poco, a que desaparecen los empleados que van a estar con nosotros trabajando toda la vida. Y yo me hago la siguiente reflexión. Yo estuve esta mañana allí en presencial también, estuve viendo, y me hago la siguiente reflexión. ¿Es lo mismo que desaparecen los empleados de por vida que cómo atraemos el talento porque se nos han ido los empleados de por vida? ¿Significa que los empleados de por vida, los empleados que se nos quedaban porque le pagábamos un sueldo, era el talento que teníamos? ¿O es que son dos cosas distintas? O sea, por un lado tenemos los empleados que contratamos, definimos un puesto, optan a un puesto, le pagamos un sueldo y se quedan prácticamente hasta que o no encuentran otro sueldo más alto o le seguimos pagando. Por otro lado, estamos hablando de talento. Tenemos que atraer el talento, tenemos que retener el talento que tenemos y tenemos que hablar de talento. Siempre hemos hablado de talento en recursos humanos, de una forma o de otra, en mayor o menor grado. Pero a lo mejor no hay que mezclar, a lo mejor no. En las empresas nos hemos puesto un poco nerviosos cuando se nos van los empleados y no tenemos empleados de por vida. Lo importante no era eso, o sea, tener un empleado que se sienta, enciende el ordenador o coge un palaustre o coge una herramienta, pasan 8 horas, suelta la herramienta porque ha estado pensando en sus cosas y se va, no es talento. Eso puede ser un empleado de por vida, pero no es talento. Entonces, aquí tenemos dos temas. Los empleados han cambiado su rol porque antes teníamos empleados que se nos quedaban. Por otro lado, vemos que la gente que se nos va, lo que nos preocupa es que se nos vayan la gente de talento. Entonces, aquí mezclamos las dos cosas y eso es lo importante. Realmente son temas complementarios, pero son dos temas distintos que influyen. Lo que nos va a preocupar en las empresas es que se nos vaya el talento que siempre hemos tenido y que, bueno, con una serie de estrategias pues hemos mantenido. Esas estrategias han cambiado y ahora, digamos, los empleados se nos van. Y lo más preocupante, se nos van la parte de talento. Y queríamos saber también, por eso es este evento, en concreto, si ocurre lo mismo en Iberoamérica que en Europa, en España. O sea, tenemos la misma preocupación, estamos haciendo lo mismo, somos tan globales como pensamos o no. Vamos a lanzar una serie de datos. Por ejemplo, el 35%, yo estoy hablando de datos europeos, luego me tendrán que desmentir mis compañeros o confirmar si los datos son más o menos parecidos. El 35% de las empresas dicen que les falta personal. En España hay un 13% de paro más o menos. O sea, a un 35% le falta, pero un 13% está en el paro. Otro dato más. El 40% de los nuevos empleados abandonan después del primer trimestre. Curioso. Último dato. Fátima Báñez, antigua ministra de Empleo, hace 3 horas, 4 horas, en otro evento, soltó esta frase. La agenda de España, yo diría que es la agenda de todo el mundo, es la agenda del talento y la necesidad de atraer, retener y motivar el talento. Son datos, al final estamos todos dándole vuelta al mismo tema. Estamos hablando de que han cambiado las reglas del juego. O sea, antes contratábamos a alguien, le dábamos un puesto, como comentábamos, le dábamos un sueldo y ya pensábamos que iba a estar con nosotros mientras le pagáramos el sueldo. Ahora no, ahora el empleado te exige casi como si fuera un cliente o como si fuera un actor del mercado, que de hecho ya se ha convertido en un actor del mercado, no es un actor activo, no es un actor pasivo. O sea, el empleado quiere dar sentido, esta mañana nos lo comentaba Tomás Pereda, quiere dar sentido a su trabajo, quiere darle un significado. O sea, yo no estoy aquí solo por esto, solo por el sueldo. Yo quiero más cosas, quiero aprender, quiero evolucionar, quiero mi plan de carrera. Hoy ya, antes salió también, creo que, bueno, vamos a repetir muchas cosas en los eventos, pero es la realidad. Antes en nuestras páginas web poníamos misión de la empresa, valores, objetivos. Hoy día creo que en los currículum tendríamos que pedir eso. O sea,
¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu plan de carrera? Porque realmente el trabajador, el empleado, empieza a ser un actor activo que decide. Y decide trabajar con nosotros o no trabajar con nosotros. No solo depende de factores económicos, además del factor económico. Yo siempre repito, hay una frase que siempre tenemos que tener en presente. O sea, primum vivere de inde filosofare. Una vez cubierto las cuestiones económicas, ya no es solo eso, ya hay más cosas. Realmente de eso hemos hablado esta mañana. Porque todos los que hablamos de recursos humanos estamos viendo esta evolución del entorno. O sea, podemos hablar del COVID, de la pandemia y tal, que ha supuesto un revulsivo, ha acrecentado y ha evolucionado proyectos que ya estaban antes, pero como comentábamos, desde el 2009 venimos hablando de que el talento se va. Desde el 2009 no existía el COVID, ni pensamiento, ni nada. Entonces, ya teníamos esos problemas. Digamos que todo esto se ha acrecentado. Eso es lo que tenemos que ver. Para ello, y para hablar de todos estos temas, y para que nos den su opinión, y para que nos den otra visión, porque al final el conocimiento y el saber tienen muchos prismas. Nosotros podemos dar uno, desde España podemos dar otro, desde una empresa como Iguay, con Big Four y tal, te va a dar otro. Y a mí me gustaría, con nuestros ponentes, que ellos nos dieran su opinión. Para ello, los voy a presentar. En primer lugar, Edgar Rosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? También tenemos en nuestro panel a Rafael Vázquez, de México, director de Recursos Humanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafael? Saludarles. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Esteban Betancourt, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, José? Encantado de estar aquí. Igualmente, de seguir viéndote. Y también tenemos en nuestro panel a Juan Carlos Molina. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado, y yo sí estoy en Madrid, con mucho calor. Perfecto. Es la mejor forma de tener una diversidad. Vamos a empezar con Edgar. Edgar es ejecutivo especialista en gestión de personas con más de 33 años de trayectoria en la rama de recursos humanos. Tiene experiencia en distintos giros de empresas nacionales e internacionales y además es experto en relaciones laborales. Ha estado trabajando con varias centrales sindicales. Es presidente de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos de la Industria Farmacéutica y de la Salud. Consejero de la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos. En 2013 es nombrado como el mejor ejecutivo de recursos humanos del año. Y desde el 2017-2018 está entre el top 10 de los directores de recursos humanos. Una voz importante, una voz que hay que tener en cuenta y una voz que queremos escuchar. Cuéntame, Edgar. Una pregunta directa y empezamos el debate. Desde tu posición, que es muy cercana al mundo de la salud y de la industria farmacéutica, y sobre todo tu experiencia en la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, ¿existen sectores donde el empleo de por vida, a aquellos trabajadores que se nos quedan siempre, siga siendo una realidad, donde no ocurra esta fuga de talento que estamos hablando? Cada vez menos. Realmente tenemos que ver que generacionalmente hay un cambio importante. La generación, los baby boomers, de los cuales soy parte cuando me conviene, y también soy generación X, vamos de salida, ¿no? Los baby boomers ya somos como los dinosaurios en extinción. Y la generación X, pues ya viene ahorita recibiendo a todos los millennials con un cambio muy importante en la forma de pensar. ¿Sí? ¿Qué ocurría antes? Pues que vivías para trabajar, ¿sí? Y hoy las nuevas generaciones trabajan para vivir. Y eso está marcando un gran cambio en México y en el mundo. Yo considero que esto tiene un fuerte impacto. ¿Qué pasa con el trabajo de antes? Digo, todavía me encontré hace no mucho un director de recursos humanos que me decía, oye, Edgar, es que veo que has estado en varias empresas. No creo que eso sea bueno en tu currículum, ¿no? Yo me quedé así, ¿cómo? O sea, eso ya cambió hace rato, de hecho. Tener experiencias en distintos giros de empresa y estar en varias empresas
hoy representa un acervo en todo el tema de experiencia, en el tema de conocer y ampliar tus capacidades y tus habilidades para ser un mejor director o un vicepresidente de recursos humanos. Pero todavía hay esos poquitos casos. ¿Qué pasa en México con el trabajo que todavía se ve así como de por vida? Pues cada vez es menos, ¿no? La pandemia nos vino a generar un cambio muy importante. El home office vino a generar un cambio de pensamiento en las nuevas generaciones muy fuerte. Muchos no quisieron regresar a trabajar. Muchos dicen, mi línea de trabajo sobre todo ahora que estamos en la etapa del talentismo, ¿sí? Pues no necesito estar en una oficina, no me da valor agregado invertir, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, donde transportarte de un lugar a otro puede representar de 3 a 4 horas de tu vida. Dices, pues no le entro. Entonces hay un cambio ahí y pues sí, retener y atraer el talento pues ha vuelto algo dificilísimo. ¿Quiénes están, dónde está durando todavía el trabajo a largo plazo, donde alguien llega y se queda? Pues básicamente en algunas instancias gubernamentales, en los temas de educación que está a cargo del Estado, donde las plazas se van incluso hasta heredando, ¿no? Que son de los viejos males que traemos en lo que antes llamábamos tercer mundo, ¿sí? Donde quedan años y años y vas conservando tu antigüedad para poder generar un plan de retiro e incluso pasarle la plaza a un familiar tuyo. Petróleos Mexicanos, pasa eso con la Secretaría de Educación Pública, que son de lo poco que va quedando donde el trabajo se va perpetuando, ¿sí? Por conformismo. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede cuando llegan los nuevos talentos, los millennials, los centennials? Pues ellos ya no están dispuestos a entrarles a eso. Y entonces viene un rompimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo voy a trabajar porque necesito vivir, pero no vivo para trabajar. Entonces, esto va generando cambios importantes. México no es la excepción. Yo creo que se está dando de una manera muy interesante. Hay mucha movilidad cada vez más. ¿Sí? Hoy ya parece que, incluso ven que hemos mencionado que la generación de cristal, mal dicho yo considero, sí, que nuestras nuevas generaciones son muy, muy sensibles. No, no es cierto, no son sensibles. La diferencia es que ahora no aguantan a un jefe patán, gritón, abusivo, y pues lo mandan a carambas a la primera. ¿Sí? No tienen que soportar malos tratos. ¿Por qué? Porque tienen talento, porque saben lo que valen y porque su trabajo no justifica que lo maltraten. El mundo cambió. Entonces, pues eso genera que las nuevas generaciones permanezcan poco. Hay que generar nuevos contratos psicológicos con las nuevas generaciones en el momento de la contratación, en los temas de generar compromiso y como bien mencionabas, ¿sí? El tema de propósito se vuelve algo fundamental, ¿no? Si nosotros como organización somos capaces de darles eso a las nuevas generaciones, seguramente van a permanecer un poco más de tiempo con nosotros. Pero en conclusión, de mi parte, yo quisiera decir que efectivamente ya no hay una retención, ya no hay un largo plazo del empleado en las organizaciones, ya no me caso con la organización, porque hoy tenemos que hacer muchas cosas dentro de las organizaciones para que ser atractivos, generar propósito, dar significado, reto, ¿no? Reto, que es todo un tema que también tenemos que trabajar porque las nuevas generaciones que en el 2027 van a ocupar el 70%, y fíjense bien, este dato es bien interesante, el 70% en promedio de las empresas, ¿sí? Es que tenemos que prepararnos rápidamente para eso, porque ellos son el futuro y van a ser, y es la última generación grande, porque después vienen generaciones más pequeñas. Entonces, sí tenemos un gran reto en Latinoamérica y yo creo que en el mundo entero, en los países de habla hispana y en general, porque atraer talento, retener talento, ya no es como soy una marca empleadora, como mencionabas hace rato, eso ya quedó fuera, ¿sí? Y además también hay escasez de talento. Y también es cierto, hay gente que ya no quiere trabajar. Sí, gente que descubrió que era más feliz en su casa y entonces también se está independizando y también se está volviendo emprendedor y entonces estamos teniendo un fuerte cambio en la cultura del trabajo que durante pues muchos años sí estuvo prevaleciendo, ¿no? Tengo un trabajo, lo cuido, duro 10, 15 años y ¡wow! ¡Qué bárbaro!, ¿no? El reloj de oro, la pluma de plata,
¿sí? Que tú decías, mira, qué bonito, ¿no? Yo llevo muchos años acá, ya ni siquiera se utiliza, ¿sí? Y pues también tenemos que ir flexibilizando también nuestros temas de beneficios en las organizaciones, porque lo que a nosotros nos interesaba como un plan de pensión y retiro, hoy a las nuevas generaciones no les interesa un comino. Entonces, hoy debemos de cambiar. Esa es mi forma de ver las cosas desde acá, desde mi trinchera, ¿sí? Y que comparto con ustedes. Muy interesante, Edgar. Creo que lo de la globalización y la globalidad empieza a encajar. Estamos teniendo los mismos temas. Otro ponente, Rafael Vázquez. ¿Qué tal, Rafael? Rafael es ingeniero en computación por la UNAM, máster en dirección estratégica y gestión de la innovación por el Instituto Universitario de Posgrado, diplomado en consultoría aplicada, fundador de Director Recursos Humanos, empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones para el segmento de recursos humanos, y trabajó para muchas multinacionales y tiene amplia experiencia en el tema de recursos humanos por haber estado trabajando y por su propio conocimiento y estudio de la materia. Rafael, tú eres un consultor experto en recursos humanos y en tecnología aplicada. ¿Qué papel desempeña la tecnología en la atracción del talento? ¿O lo apostamos todo por el salario? ¿Tú qué opinas? Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Universidad de Lebrija, a OpenHR por esta oportunidad de participar en este interesante evento. Quisiera primero indicar que, según Norton y Kaplan, los creadores del cuadro de mando integral, decían que lo que no se mide no se puede controlar. Y en esto es donde la tecnología es imprescindible. La tecnología es imprescindible para poder facilitar los procesos, para reducir actividades que no agregan valor, para ir midiendo y permitir dar herramientas a los tomadores de decisiones para ir ajustando todos los procesos en el camino. Creo que es sumamente importante, y ahorita retomando lo que decía Edgar, en estas nuevas generaciones hay muchos elementos que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, estos cambios generacionales que nos han llevado a este tipo de trabajo ahora de horarios flexibles. La tecnología es imprescindible y el contacto con herramientas basadas en la web son fundamentales. Esto nos permite también establecer mecanismos de trabajo híbrido, mecanismos en los cuales podemos empezar a considerar que la gente ya no solamente cumple un horario, sino que también puede trabajar en diferentes modalidades. Modalidades en las cuales es trabajo presencial algunos días, trabajo en casa, o también inclusive trabajo en alguna otra localidad donde pueda tener algún tipo de conectividad. El tener ya un teléfono móvil es fundamental igualmente para tener este tipo de mecanismos de comunicación, de trabajo, y es ahí donde la evolución nos está llevando a que los colaboradores deben de tener más y mejores herramientas. Este tipo de modelo también en el cual el cumplimiento de horarios, hoy por hoy ya las generaciones más recientes lo que buscan es más bien cumplir objetivos y buscan que finalmente se les encarguen las tareas y tener esta flexibilidad como para poder cumplirlas y desarrollarlas y también desarrollar talento a través de mecanismos de trabajo en equipo y todo. Entonces, esta parte de flexibles es algo que nos ha venido a cambiar la vida y en muchas organizaciones se tiene que establecer o se ha venido estableciendo. Y esto tiene un cambio bastante profundo en materia de contratos, en materia de todos los convenios, todos los procesos de contratación, y también es un valor agregado para las empresas que ofrecen hacia los jóvenes, hacia las nuevas generaciones, y bueno, y no tan jóvenes, un mecanismo con el cual se les da este tipo de acceso a la tecnología, que no cualquier empresa lo da, y eso es una ventaja competitiva, el hecho de que finalmente haya organizaciones que estén pensando en este tipo de modalidades, este tipo de cambios. Segundo elemento que yo creo que es muy importante es la comunicación interna. Esta comunicación que tiene que ver con tener herramientas colaborativas, tener herramientas donde el workflow sea también parte esencial de muchos de los procesos internos de las organizaciones. Y en realidad muchas veces se había dejado también al área de recursos humanos como que en un espectro un poco diferenciado, ¿no? Y creo que en este caso lo que se ha establecido recientemente es potencializar, se ha venido a hacer un redescubrimiento de las áreas de recursos humanos a través de herramientas, de canales de comunicación que permitan generar una mejor retención,
de personal, por ejemplo, con canales de comunicación, con buzones de ideas, donde la gente puede aportar y es tomada en cuenta, es algo súper importante. Algo también que creo que en esta parte de comunicación resulta relevante es el contar con canales de denuncia. Esta situación donde nosotros hemos visto en muchos países también el incremento, o por lo menos el que empiece a generar este conocimiento del acoso, ¿no? Del acoso laboral, de situaciones en las cuales la gente no se siente a gusto. Como decían hace un momento, esa situación en la cual el superior que trata al colaborador de una manera no tan atractiva, no tan honesta, ¿no? No tan empática más bien. Y en este caso, pues estos canales de denuncia vienen a ser fundamentales. Creo que esto también forma parte de este tema de comunicación interna, de herramientas de comunicación interna. Pondría en un tercer término el tema de los planes de desarrollo personal, por ejemplo, la identificación de las habilidades, que las herramientas estén disponibles para que nosotros podamos identificar cuál es el puesto ideal o las características del puesto ideal, y de tal manera que podamos identificar si un colaborador cumple o no cumple con esas características, y que podamos entonces establecer planes de capacitación, planes de desarrollo y crecimiento personal, que podamos tener herramientas directamente en alguna serie de plataformas nos permitan ir agregando cursos, ir agregando ese tipo de temas de onboarding, inclusive para todo el personal nuevo. Todo este tipo de elementos vienen siendo fundamentales ahora utilizando la tecnología. Efectivamente el mundo ya cambió y las nuevas generaciones también lo que buscan es pues no solamente crecer, sino aprovechar mejor su tiempo. Es ahí donde pues el tema también de tener acceso a la capacitación en línea. Es indudable que la educación se ha venido democratizando y que este tipo de herramientas también, bueno, muchísimas herramientas hay disponibles para que la gente siga creciendo, que siga aprendiendo. Y entonces, este tipo de situaciones también permiten que al adoptar las compañías, adoptar las empresas, herramientas básicas donde puedan poner estos planes de crecimiento, estos planes de desarrollo, como bien decías al inicio, ¿no? Hasta cierto punto las organizaciones también tienen que preguntar a las personas que ingresan a las empresas, ¿qué es lo que buscas? ¿Hacia dónde te quieres desarrollar? ¿Cuáles son tus inquietudes? Porque muchas veces este tipo de mecanismos de adopción, digamos, de algún empleo, pues viene siendo meramente temporal, pero tal vez como parte del crecimiento de la persona y parte del aprendizaje todavía no tiene bien definido hacia dónde quiere ir y no sabe exactamente hacia dónde quiere dirigirse. Es ahí donde, en este caso, pues tener algún mecanismo con el cual darle herramientas para poder identificar hacia dónde quiere dirigirse, creo que es fundamental. Y eso les permite también avanzar en una ruta de promoción mucho más directa. Un detalle también importante que tiene que ver con la comunicación es esta situación de empatía, de manejo de valores. Decía hace un rato respecto a que, bueno, visión, valores, pero también estos valores, sobre todo las nuevas generaciones, tienen mucho que ver con la parte de responsabilidad social. ¿Cómo es que estos valores que tiene la organización empatan con lo que yo quiero, hasta donde yo voy? De esa forma, pues tratar de identificar cuál es este tipo de elementos que van más allá del salario, que van más allá de la remuneración y que tienen que ver con el sentimiento de pertenencia. ¿Cómo generar ese sentimiento de pertenencia? Pues creo que uno de los elementos más fundamentales, más allá de todas las herramientas que podemos dar, es esta situación de qué es lo que busca la empresa y en dónde está con lo que yo siento, con lo que yo quiero, qué es lo que voy a dejar como legado al mundo. Y eso es algo que creo que las nuevas generaciones lo tienen sumamente claro. Y para ello, esta parte de responsabilidad social también tiene mucho que ver con este trabajo en equipo, porque el interactuar, el poder tener espacios en los cuales podemos integrarnos, no solamente en la parte laboral, sino también en la parte justamente de responsabilidad social u otros elementos, empiezan a generar este tipo de tribus, ¿no? Donde estos elementos internos permiten ese acercamiento, ese trabajo en equipo, esa identificación de valores y responsabilidades que podemos tener unos con otros.
elemento también que hemos de considerar es el bienestar de los empleados, la medición de toda la remuneración en relación con el mercado. Y esos son otros de los elementos que también debemos de considerar. El tener esas herramientas también es sumamente fundamental para poder medir si finalmente estamos dando un buen porcentaje o no en relación, un buen nivel de remuneración en relación con lo que están pagando otras empresas del mismo segmento, del mismo volumen de empleados, entre otras. Creemos que efectivamente ya las nuevas generaciones ya no es suficiente pensar en la remuneración. Como decía Edgar, ya no viven para trabajar, sino trabajan para vivir. Entonces, yo creo que lo importante ahora es contar con todo lo necesario para medir y para ir tomando acciones, por ir corrigiendo el camino y después seguir midiendo. O sea, es un trabajo que no debe terminar nunca. Sí, o sea, al final, comentar lo que estás comentando, lo que estás diciendo, la tecnología tendrá que seguir siendo la herramienta pues para evaluar los cambios y la evolución que se va produciendo tanto en las personas como en las empresas. Tenemos otra persona con nosotros muy interesante, Esteban Betancourt. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esteban estudió en la Escuela de Ingenieros de Antioquía, de Ingeniería de Antioquía, un ingeniero. Después estuvo trabajando también, o antes estuvo trabajando en Procter Gamble, con todo lo que tiene de empresa americana y todo lo demás, y ahora es CEO de Prestigio, una empresa que se dedica a la formación ejecutiva y a la organización experta en el desarrollo de líderes, transformaciones y referentes. ¿Correcto? O sea, muy interesante, o sea, una evolución muy interesante, Esteban. Te pregunto, a ti como 15 años dedicado a promover, crear líderes, entroncar la formación, ¿qué importancia tiene el desarrollo profesional y las oportunidades de crecimiento en la retención y atracción de talento? ¿Es un nuevo hito que tenemos que tener presente a la hora de intentar atraer el talento? ¿Has visto alguna relación a lo largo de tu experiencia entre productividad en la empresa y la formación dada a los empleados? Ya me aprovecho un poco de tu experiencia en el tema formativo. José, a ver, primero, gracias por la invitación a Fran, a la Universidad de Nebrija y a mis amigos panelistas. Gracias por esta conversación y tomo incluso una invitación que hacía Fran en cabeza del rector. Estos foros lo que nos permiten es generar inteligencia colectiva. Y yo quiero, Edgar, si me permites traer, creo que una reflexión que está en el centro, además de preguntas provocadoras que el mismo foro ha venido generando de manera personal, que es el paradigma, Edgar, y tú también lo trajiste, Rafa, del cambio de paradigma en el que nos encontramos. O sea, la frase de decir, la frase de vivimos para trabajar versus trabajamos para vivir tiene un profundo paradigma que nos exige repensarnos como empresas y como personas. Y yo antes de hacerte un matiz, José, con mis reflexiones a tus preguntas, si me permiten, quiero traer una presentación, porque creo que nos puede ayudar simplemente de manera muy simple a dejar 3 mensajes. Yo los quiero invitar, y aquí Edgar, Rafa y a todos, también a la conversación de entendamos el contexto. Y yo no quiero venir aquí con recetas, pero quiero que partamos del contexto. Ese contexto nos va a llevar a una premisa que les quiero hacer, una premisa que tiene que ver, Edgar, con ese paradigma. Y luego de esa premisa, no para que estemos de acuerdo, es para seguir generando una provocación con esta inteligencia colectiva, dejar 3 mensajes, que creo que son los mensajes un poco producto de la experiencia, tanto en el mundo laboral como Procter & Gamble, como ahora en el mundo de acompañar a distintas empresas en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España con la pregunta de talento, porque al final esta pregunta la tienen todas las organizaciones hoy. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla y voy a compartir pantalla simplemente para tratar, si me permiten, de puntualizar
esos 3 mensajes que les quiero dejar desde el contexto y desde esta premisa que quiero dejar, que Edgar y tú, Rafa, también subrayaste. Dejo esta pregunta también. ¿Estamos en la era del Great Place to Work o estamos entrando a la era del Great Place to Grow? Y pareciera un juego de palabras, pero todos conocemos el concepto de empresas maravillosas para trabajar. Muchas organizaciones quieren estar ahí porque ayuda a atraer talento, pero muchas también cuando atraen ese talento después llegan al reto de ¿por qué se me van? Si yo soy una empresa maravillosa y estoy en los rankings de Great Place to Work, ¿por qué mi rotación es tan grande? Entonces, vamos a irnos rápidamente a este mensaje del contexto, porque este contexto nos va a llevar a la premisa que quiero dejarles y a los 3 mensajes. Algo simple, pero quiero generar esta reflexión en voz alta con ustedes. Una matriz muy concreta, en el eje X, el tiempo, en el eje Y, el ritmo de cambio. Algo que empezó a suceder a finales del 2000, también detonado con la llegada del iPhone 2007, y es toda esta aceleración de lo exponencial producto de la tecnología. Esta tecnología hace que los equipos tengan que aprender más, formarse más, tratar de ir a esta velocidad. Las organizaciones detrás buscando retener, atraer, fidelizar, toda esta conversación. Y nosotros nos hacemos una pregunta y nos venimos haciendo esta pregunta de prestigio desde que nacimos. ¿Y el ser humano qué? ¿Cuál es la velocidad de cambio del ser humano? Y quiero traer esta frase. Esta frase, muchos de ustedes probablemente la conocen, pero es una frase que hace 2300 años nos dejó Platón. Una frase que cuando uno la lee, uno puede inferir, esta frase aplica para hoy. Pareciera que el ser humano va en otra velocidad, en otra velocidad del ser. Y aquí nos hacemos la pregunta de, tenemos un gap. ¿Cuál es entonces el foco que tenemos que empezar a preguntarnos? Porque sí, claramente esto me ayuda a traer algo que está en la conversación, este paradigma de venimos de la era industrial, yo soy producto de esa generación, la era industrial, vivíamos para trabajar y entramos a una era digital en donde empiezan unos valores a tener una jerarquía distinta de las nuevas generaciones. Y entonces llega esta premisa. Y esta premisa creo que todos la hemos escuchado. No estamos en una era de cambio, estamos en un cambio de era. Y es la era de ese paradigma, Edgar, que tú trajiste. Pero en la pregunta del ser, nos tenemos que cuestionar como personas y como organizaciones. Porque el aumento de temas de salud mental es dramático. Por eso la conversación de bienestar es tan importante. El aumento de suicidios también empieza a ser un síntoma complejo que nos tenemos juntos que debatir. El aumento en divorcios, el aumento de la venta de medicamentos psíquicos, todo el concepto de Great Resignation, que también nos trajo a esta pregunta de atracción, fidelización. Y entonces la pregunta que ustedes han venido provocando con la invitación de este evento es, ¿desaparecen los empleados de por vida? Y esto es una pregunta que nos tiene que seguir llevándonos a preguntar qué está pasando. Y venimos de, parecieran valores en conflicto. Las empresas buscando productividad en un contexto mucho más competitivo para poder sobrevivir y los seres humanos haciéndonos la pregunta de felicidad. Y el COVID creo que también detonó mucho esta conciencia. Y la era industrial que nos vino marcadas por unos valores, el valor de la certidumbre, de la excelencia. Y la era digital nos empieza a mostrar que estamos y tenemos que navegar mejor en un ambiente incierto, donde tenemos que provocar experimentación, aprender. Una era marcada, la industrial, por el jefe, que daba órdenes y las personas obedecían, a otra era en donde empoderar, y empoderar implica confiar. Una era industrial marcada por los procesos gobernaban. Hoy, la era digital nos empieza a invitar que el cliente tiene una voz muy importante. La era industrial
donde el fracaso era sancionado. Tenemos un paradigma social con el fracaso, a una era que nos está diciendo aprendamos juntos, valoremos el fracaso, porque estamos en esta era en donde la experimentación es importante. Fíjate aquí, Edgar, tu paradigma, el que trajiste a esta conversación, que es maravilloso. Una era industrial marcada por ese símbolo de seguridad laboral. Mi padre estuvo toda su vida en la misma empresa y yo ya vengo en una ruta distinta, y las generaciones también que están llegando están queriendo estar en las empresas como un vehículo, como una pieza más para su crecimiento. Y aquí llega la pregunta de Great Place to Grow, de crecer. Y otro elemento, antes las empresas tenían mucho poder. Es decir, las empresas estaban en los rankings y la gente iba a buscar trabajo allí. Hoy el individuo empieza a tener poder, tiene información y elige la empresa en la cual quiere trabajar. Y aquí trae también lo que tú trajiste, Rafael, de elemento de los valores. Entonces, volvemos a esto. Great Place to Work fue un poco el paradigma de la era industrial, y Great Place to Grow es un poco el paradigma nuevo. Y la pregunta no es cuál es mejor o peor. Yo creo que el reto aquí, Edgar y todos, y Rafa y José, nos toca unificar, nos toca aprender lo valioso que como empresas y como sociedad tenemos, pero también retar unos nuevos paradigmas. Y con esto termino 3 mensajes. Miren, hay algo que a mí, y en Prestigio y en Prisma, nos ilusiona muchísimo, y es que la conciencia del ser está en aumento. ¿Y eso qué significa? Miren este elemento. Todos conocemos los objetivos de desarrollo sostenibles. Hace 2 años se lanzaron los objetivos de desarrollo interior, también por organizaciones como las Naciones Unidas, y esto empieza a mostrarnos que esta conciencia del ser va y debe generar preguntas nuevas, como las que ustedes están invitando aquí a todos los participantes a hacernos. Y en este elemento les hago aquí también un elemento que nos llama la atención. Hace un año nos llama una empresa china. Nosotros tenemos operaciones en América Latina, en Estados Unidos y en España. Y nos llama una empresa de la China, Higher Group, a decirnos, ayúdeme a construir una cultura más humana. Y es una cultura distinta, mucho por aprender de la cultura asiática, pero aquí empieza uno a observar señales distintas en este contexto. Segundo mensaje, el tema de aprender a confiar. Y fíjense que confiar implica arriesgarse. Crecer implica salirnos de la zona de confort. Pero aquí quiero dejar este mensaje. Miren, confiar es arriesgado, pero desconfiar es carísimo. Y ustedes dirán, ¿qué juego de palabras? Les voy a traer datos que me llamaron la atención para esta conversación, y con esto ya voy cerrando. Miren esto tan interesante. Voy a ir desde Europa y lo traigo a América Latina. En el lado izquierdo, esto es un estudio de la OCDE. Porcentaje de empresas, de personas que expresan alta confianza en otros. Miren en Noruega, alta confianza en otros. Miren en Noruega la productividad, que es la segunda parte de esta gráfica. En Noruega la hora es de las horas más productivas del mundo. Pero miren el número de horas que trabajan en Noruega. Es los países donde menos horas trabajan al año. Y vámonos para Chile o para México, para América Latina. Es sociedades donde desconfiamos más, menos productividad y más horas trabajamos. Entonces la pregunta ¿es cuestión de tiempo de trabajar más o es cuestión de confiar más? Y con esto dejo el mensaje final, y es a tu pregunta de, ¿hemos visto relación entre productividad y formación? Claro que sí, pero hay una relación directa en que esa formación genere crecimiento en las personas, genere bienestar, genere esto que nos estamos haciendo mucho, la pregunta de, ¿queremos organizaciones más felices? Aquí hay siempre un reto, porque la felicidad es una decisión personal, pero sí hay información que nos muestra que la cultura multiplica resultados, pero esto exige una corresponsabilidad, tanto de la empresa, tener culturas más humanas, tener culturas que realmente pongan el bienestar y el talento en el centro. Esto decirlo es fácil, pero hay muchas empresas que no tienen esta coherencia. El jefe es fundamental y el individuo, cada uno de nosotros, tiene que hacerse cargo de su propia felicidad. Entonces, con esto quería hacer este recuento, José,
para decirte que estamos en un cambio de era y para decirte que ese cambio de era nos exige a todos seguir retando paradigmas que nos invitan a promover sociedades, culturas, equipos y personas más humanas. Sí, muy interesante y con los datos que has puesto y tal, desde luego tendríamos para una charla solo hablando de este tema. Sobre todo a mí se me ocurrió cuando estaba viendo tus datos, tus números y tal, simplificarlo y decir ¿qué es antes? ¿La felicidad o la productividad? ¿O es antes la productividad y después la felicidad? ¿O tienen que estar las dos cosas juntas? Acuérdate aquella frase de qué es antes el huevo o la gallina. Pues aquí empezamos a ver qué es antes sin productividad no creo que podamos tener mucha felicidad. Y sin felicidad va a bajar la productividad. Entonces ahí tenemos un tema de debate bastante interesante, Esteban. Y José, perdón, y fíjate, por eso la invitación a unir, no a desunir, porque ambas son valiosas. La productividad y la felicidad no son cosas distintas, son cosas que pueden convivir. Sí. Y aquí, y creo que has hecho la pasarela perfecta para presentar a Juan Carlos Molina. Juan Carlos Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Carlos, buenas tardes. Ahora que me toca cerrar este panel, más nervioso después de haberlo escuchado todo. Bueno, yo me comprometo porque aquí estos grandes compañeros que tenemos han cogido el tiempo por su cuenta y yo ya soy incapaz de definir los tiempos de cada uno, pero me comprometo a no llamarte la atención por ser el último. Ya luego veremos cómo recortamos. Bueno, Juan Carlos Molina es un profesional en la formación en ingeniería de producción, originario de Venezuela. Ha estado trabajando con la empresa Goico, que es una multinacional, tanto en México, en Europa y tal, como gerente, y aquí uno un poco la pasarela con Esteban, como gerente de Buen Rollo, Cultura y Clima Laboral. Durante más de 5 años. Con todo esto y tal, es uno de los que podríamos llamarte. Yo, bueno, no me atrevería porque no tengo esa información tuya ni nada, pero bueno, pega un salto como buen turista laboral que ve su desarrollo y tal, y si ahora pego un salto y me voy a una empresa donde es un proyecto estupendo, con un gran potencial, un pleno crecimiento, y te lanzas a llevar ese proyecto adelante. Ese cambio de multinacional en expansión, o sea, no venías de una multinacional, de una empresa que estaba parada, sino que, bueno, seguía estando en expansión, pero te planteas nuevos retos personales, nuevos retos profesionales, hacer crecer una empresa de artesanía dentro del mismo tema de hostelería, de alimentación y tal. ¿Cuál es el desafío con el que te encuentras para atraer talento a esta nueva empresa que tú tienes o donde tú estás? ¿El empleado, y en términos generales, ve su desarrollo profesional solo aplicable a grandes empresas, por aprovechar un poco de tu experiencia? Mira, José Juan, en verdad desafío yo no lo veo, no lo noto, y más bien es más fácil, a mi parecer y desde mi punto de vista, atraer talento cuando tienes un proyecto que ofrece oportunidades. Esa oportunidad que hablaba Esteban de cómo conviertes una empresa o cómo la haces en oportunidad, el great place to grow, ¿no? Y cuando tienes un proyecto que está empezando y que es joven, más bien lo que puedes ofrecer es ese ambiente, ¿no? El great place to grow, que yo más bien lo viví en mi primera experiencia en Goico. Para mí Goico fue eso. O sea, yo estuve 8 años en Goico, empezando en un primer restaurante y bien lo dices, 8 años luego es una multinacional y para mí Goico se convirtió en eso, y lo que yo quise o intenté hacer durante mi etapa allí en recursos humanos fue cómo yo cuento esto que yo estoy viviendo, cómo yo cuento esta cultura que yo estoy identificando a todos mis empleados para que entiendan que este es el mejor momento o la mejor empresa para que ellos crezcan, para que ellos pongan en desarrollo sus habilidades, para que ellos, ella le decía, aprende a exprimir tú la empresa, más que la empresa te exprime a ti. El que piensa que la empresa lo exprime, pues debería empezar a buscar otro rumbo, porque uno más bien lo que debe hacer es exprimir a la empresa para poder crecer.
Y así lo identifico y así es lo que intento conectar yo a la hora de cómo cuento esta cultura de empresa, cómo cuento lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo cuento mis valores, cómo cuento mi propósito y cómo cuento las oportunidades que hay para crecer dentro de mi empresa, que es lo que va de verdad no a retener el talento, pero sí a hacer que el momento y el tiempo que estén conmigo lo den todo, no del 100, lo den el 200%. Y fíjate que hablar de retener talento, y ahora en este mundo tan cambiante y más en sectores tecnológicos que son los que están liderando hoy la industria, es muy difícil. O sea, en cualquier parte vas y te encuentras otro salario, en cualquier parte vas y te encuentras que te conectas muy rápido con la gente y ya das un salto salarial o das un salto en beneficios o das un salto incluso hasta para mudarte de ciudad. Entonces, más bien no es cómo te retengo mucho tiempo, sino cómo hago que tú crezcas lo más que puedas o cómo te ofrezco ese espacio de crecimiento en ese corto, largo, mediano periodo de tiempo que tú vas a estar aquí. Eso es lo que intento por algún lado a la hora de transcribir la estrategia del negocio a los empleados. Creo que es una de las mejores maneras que hay. Como herramienta, bien lo nombraba Edgar, la comunicación interna, la comunicación interna, pero al final es cómo tú generas ese contrato emocional con la persona al momento de la contratación. Ese es uno de los desafíos a la hora de atraer. Y luego, cómo utilizas la comunicación interna ya cuando tienes a tu empleado y está viviendo junto a ti para transmitirle lo que deseas. Ahora, que luego, la segunda pregunta que te referías, la tengo anotada, si me la puedes volver a hacer. Pero es un poco... Sí, no te preocupes. Sí. La pregunta era, ¿has visto una relación a lo largo de tu experiencia entre productividad? No, perdona, esa no era ¿el empleado ve su desarrollo personal solo aplicable a las grandes empresas? O sea, yo cuando pienso en un empleado, cuando pienso, oye, yo me tengo que desarrollar y tal, ¿eso solo lo puedo hacer en grandes empresas? No, al revés. Bueno, en grandes, depende de lo que estés buscando, por supuesto. Y depende de cuál quieres que sea, a dónde quieres llegar, ¿no? Pero creo que hoy en día las pequeñas empresas también tienen muchísimo que ofrecer. Asumes muchas más responsabilidades, tienes mucho más alcance de impactar, tienes creo que una carrera o un momento de crecimiento quizás más exponencial de lo que lo puedes tener en una empresa que es mucho más rígida o que es mucho más grande. Y el hecho de ser pequeño no dificulta el poder de que un empleado pueda o no crecer dentro de ella. Al revés, completamente al revés. Yo la verdad, después de todas las intervenciones, después de incluso la transmisión de Esteban, y soy el que menos experiencia, por decirlo así, tiene dentro de este panel, pero si alguno de los que nos está escuchando está en pequeñas empresas o está en empresas que están en pleno crecimiento, crean que lo que tienen es un diamante en bruto, que lo que hay que saber es limarlo bien, contarlo bien y poner en valor todas las cosas buenas que se juntan, ¿no? El tono de voz con que hablas, el saber contar tu cultura bien, el saber contar tu propósito bien y identificar internamente ese talento que te va a guiar dentro de esa cultura es yo creo que el mejor camino. Y fíjate que así, si se nos escapa el talento, el reto ahora es cómo identifico rápidamente talento interno para suplantarlo, ¿no? Que fíjate que ahora se nos va más rápido, entonces más rápido tengo que identificar el talento interno y más rápido lo tengo que estar formando para que no me quede un hueco o un vacío. Es una realidad, o sea, va a existir. Yo cuando leí el área o el tema base de lo que íbamos a estar hablando, fíjate que para mí me quedó un poco tocado, como que todavía estamos hablando de esto. Es más bien, es una realidad, es lo que es, y lo que hay que empezar es
a acelerarnos. A través de herramientas tecnológicas, la digitalización nos va a ayudar muchísimo. Lo tenemos que tener para poder ser rápidos, pero tenemos que asumirlo, tragarlo, entenderlo y simplemente fluir o surfearlo, como digo yo. Sí, gracias Juan Carlos. La verdad es que yo te comento un tema y lo comento en todo. O sea, estamos hablando de talento y tal, y yo quiero exponer a la audiencia el inmenso talento que tienen los ponentes de esta mesa de trabajo de la Escuela de Verano 2023, porque en poco tiempo han lanzado muchas ideas, han lanzado muchas experiencias y de verdad, bueno, si alguien quiere talento, aquí lo hay, en Rafael, en Esteban, en Edgar, en Juan Carlos, sin ningún tipo de problema. Nos hemos comido el tiempo como era previsible y siempre tenemos muchas preguntas en el chat, que ya las iremos contestando en su momento, pero no quiero cerrar sin que, por lo menos, voy a lanzar dos temas que creo, o dos preguntas que creo que son importantes y me las vaya a contestar rápidamente los cuatro o el que quiera. La primera es, cuando hablamos siempre de talento, de retener, de atraer, estamos hablando siempre de grandes empresas, de planes de carrera, un poco hilando un poco con lo de Juan Carlos, o hablamos de pymes también que tienen esta misma problemática en México y en Colombia, estas pymes también es lo mismo. Y otra de las preguntas que hay por ahí, y se contesta también rápidamente de la misma forma, es todo, como decía uno de los oyentes, todo está muy bien, y atraer talento y todo lo demás. ¿Y qué pasa con las multinacionales que empiezan a despedir a 10.000 personas, 100.000 personas, a 80.000 personas? Ya no hay talento, o sea, o eso es la causa de esto, o bueno, es un factor que nadie saca cuando habla de tenemos que atraer talento. Lo dejo en el aire para que el que quiera responder, y tenemos 5 minutos. Yo me lanzo con la primera a decir lo siguiente. Yo creo que todas las organizaciones, desde las pymes hasta las que nacieron en la era digital, están teniendo este reto. Lo que pasa es, como lo expresaba Juan, las empresas que nacieron digitales parten del paradigma de que esa es la realidad en que vivimos. Fíjate, la semana pasada estaba hablando con un presidente de una organización que tiene 26.000 empleados en el mundo, nació digital, y ¿sabes cuál es la pregunta en su proceso de selección que le hacen a la persona que están pues tratando de atraer? La pregunta que le hacen es, tú en 2 años, ¿en qué empresa quieres trabajar? Esa es la pregunta que le hacen en esta organización, iniciando en su entrevista para vincularla. Porque parte del paradigma o parte de la realidad que dice Juan, hombre, el reto mío no es fidelizar y retenerlo, es buscar que en esos 2 años esta persona agregue valor y le va a seguir ayudando a que crezca. Pero tiene que tener un mindset muy distinto y tiene que tener resuelto el problema que decía Juan. Si se me va, ¿cuál es el talento que viene y fluye? En las pymes o en las organizaciones más tradicionales, todavía estamos buscando pagar más, retener, tratar de tapar el sol con un dedo, y eso la realidad gana. ¿Alguien se atreve con la segunda pregunta? La dejamos ahí. Ya contestaremos. Bueno, creo que ha sido muy interesante. Me veo casi incapaz de resumir la cantidad de ideas que hemos lanzado, pero hemos hablado de retener, de atraer, de fidelizar, de la felicidad. Hemos dicho que, y creo que lo podemos contactar en esta escuela de verano, estas problemáticas no son problemáticas locales, son problemáticas globales. Estamos hablando no solo de lo que ocurre en Europa, en España en concreto, estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, y seguramente muchos de los que nos escuchan ahora o nos escucharán en su momento, pues se identifican con esta problemática que, como decía Juan Carlos, todavía estamos hablando de ella, y lo que nos queda, porque al cambiar un paradigma no se trata de crear un nuevo procedimiento, se trata de interiorizar, hacer parte de la cultura, cambiar esquemas, y eso, por mucho que la tecnología avance y haga cambios exponenciales, el ser humano necesita, en esos temas, necesita su tiempo, y seguiremos hablando de talento. Simplemente daros las gracias a todos. Edgar Rosa, Rafael Vázquez, Juan Carlos Molina y Esteban Betancourt, muchas gracias, una aportación fundamental. Fran, tú cierras el evento. Muchas gracias, José Juan.
ahora le doy paso también a Eva desde la Nebrija. Gracias por las cuestiones. Enhorabuena a todos los ponentes. Hoy en la sesión de tarde, sesión virtual. Dos detalles. La visión global que quiere tener esta escuela de verano en su cuarta edición, y si utilizáramos un patrón para bueno, ponerlo también en la sesión de la mañana que hemos tenido, coinciden en un 80%. Muchísimas opiniones que aquí se han dicho, por lo tanto, es un tema no solo serio, actual, de tendencia, sino analizable en las organizaciones. Y un apunte que mañana nos llevaremos también a la sesión y que algo se ha comentado, aunque nos falta tiempo para tantos temas tan interesantes. La responsabilidad del líder de la organización, sea mando intermedio, sea el que sea, para transmitir todas estas cosas y para ejecutar. Esta mañana se hablaba de la cuenta de resultados, ¿no? Como un eje fundamental para no olvidar que las empresas están por algo, por los resultados, y que las cosas se tienen que hacer a través de las personas, pero personas convencidas, personas también entregadas a las organizaciones, y las organizaciones entregadas a las personas, pensando que esa felicidad, como decían Esteban, es una decisión personal, que ya se va uno a la organización con esa decisión personal, y que lo que se puede hacer en las organizaciones es potenciarlo realmente. Qué importante es que ya no vivimos para trabajar, sino trabajamos, en este caso, para vivir, y esa relación es la que, bueno, se lleva y se ejecuta también en muchas organizaciones. ¿Cuántos temas, Eva, para llevarnos mañana a la sesión de mañana? Madre mía, la verdad es que estábamos aquí, bueno, tengo que deciros que estaban conmigo las alumnas que están colaborando en la organización de la escuela de verano, que por cierto no quieren salir, están muy vergonzosas, pero están aquí Noelia y Silvia conmigo, y lo que sí quería deciros es que hemos comentado que estamos, como decíais, totalmente alineados en lo que a todos nos preocupa, da igual donde estemos, da igual que sea una empresa pequeña, mediana, grande, y esto es importante porque yo creo que antes sí había mucha más diferencia en cómo gestionábamos recursos humanos, perdón, gestionamos personas, que ya sabéis que el término recursos humanos no me gusta, pero ha cambiado ya tanto que es tan global el problema que yo creo que, bueno, habéis dado en el clavo. Las presentaciones y las exposiciones de Juan Carlos, Edgar, Esteban y del propio José Juan, y las intervenciones que ha tenido lo dejan clarísimo. O sea, hay muchos problemas sobre la mesa que atajar desde nuestras empresas. Yo creo que también esto ya empieza a ser, bueno, como el tema del cambio climático, al final es una responsabilidad de cada uno mejorar las empresas, mejorar su vida y mejorar la relación que tenemos con el trabajo. También, bueno, esta mañana hemos hablado poco, seguramente mañana en las mesas de atracción del talento y fidelización hablaremos también del tema de la salud mental, la salud laboral, el bienestar en el trabajo, y yo creo que también va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta después de la pandemia de que, bueno, el trabajo tiene que ser algo que nos haga felices y no, como bien decíais, que nos hemos sentido totalmente identificados, el vivir para trabajar. Yo creo que esto da igual la generación que sea, que yo creo que todos hemos estado llegando a esta conclusión, de ahí este problema que tenemos, ¿no? de la retención y de captar talento y demás. Pero nada, de verdad me ha encantado, ha sido impresionante ver vuestras intervenciones. De hecho, muchas de ellas hemos cogido aquí nosotras notas para utilizarlos en el resumen de mañana, porque creo que habéis dado unos lemas muy potentes. Esto sí que tengo que felicitaros. Habéis dicho algunas citas que nos hemos anotado para dejarlas también. Bueno, una escuela de verano está para esto, ¿no? También para sentar un poco de conocimiento y de que lo podamos utilizar, pues también dentro de la propia formación que tienen nuestros alumnos del máster en liderazgo y dirección de recursos humanos. Así que agradeceros de verdad enormemente vuestras intervenciones. También he estado movido el chat, tengo que deciros, de participantes. Agradeceros a todos los que habéis estado haciendo aportaciones: Juliana, María Consolación, Manuel, permitidme que lea todos los nombres. El propio Esteban, además de ser presentador y estar con nosotros como ponente, ha estado interviniendo también con los asistentes, cosa que a mí esto me encanta, que no perdamos que el online también tiene cosas muy buenas, que podamos conectar con otros países como vosotros, y de verdad, para nosotros, para Nebrija, un placer. Habéis hablado de cosas súper interesantes, súper en la línea de lo que estamos trabajando, y gracias. No tengo nada más que agradeceros a todos vosotros vuestra mesa de hoy, que ha sido súper interesante. Pues muchas gracias a todos.
Y nos vemos en la 5ª edición de la Escuela de Verano 2024. Por supuesto, gracias a todos. Gracias. Un Buen día, saludo. un abrazo. Chao. Gracias. Igualmente. Abrazo a todos. Gracias a Gracias, todos. un placer. Cuidados mucho. Hasta luego. Luego.